Ya son las 9:11, listos para empezar a compartir con ustedes esta primera parte del programa y atentos a saludar a quien ya tenemos en pantalla, con quien vamos a estar tratando estos temas de actualidad. Está con nosotros la concejala de Providencia, militante de Evópoli, Valentina Alarcón. ¿Cómo estás, Valentina? Muy buenos días, gracias por estar acá con nosotros. Hola, todo muy bien, muy buenos días. Oye, tenemos ahí hartos temas para empezar a conversar contigo, a la espera ahí también que se vaya sumando el otro panelista que tenemos contemplado para el día de hoy, pero era que no, año electoral, estamos ahí con varios temas que han estado moviendo un poquito la agenda también a los medios de comunicación y quiero partir con, en tu caso, la vereda del frente, de qué manera se están dando ciertas situaciones en el entorno de la candidata presidencial Janet Jara, particularmente en lo que tiene que ver con estos roces que vienen de la mano con las críticas del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, a lo que surgió luego de la renuncia de Mario Marcel. Mirada crítica de la salida del ministro, pero también haciendo mención a esta suerte de que se estaría desgranando el gobierno. Esto no cayó bien en varios sectores cercanos a efectivamente el comando de Janet Jara, también en los partidos. Saludamos también ahí, lo estamos viendo, Daniel Grimaldi, director ejecutivo de la Fundación Chile 21, lo aprovechamos de saludar. ¿Cómo estás, Daniel? Buen día. Hola, buenos días. Gracias por estar ahí también con nosotros. Y bueno, estábamos justamente hablando de los dichos de Lautaro Carmona y quiero también hacer mención a lo que han sido las reacciones. El senador Ricardo Lagos Weber, recordemos que es uno de los voceros de esta campaña, señaló que cada intervención de Carmona al final del día de ruptura. Poco rato de dirigente del Partido Comunista, secretaria general, Bárbara Figueroa, donde señaló, esperaría que como vocero del comando hable de la agenda de la candidata y no dándole respuesta a los presidentes de los partidos porque no le compete. Esto obviamente empezó a mover bastante, de alguna manera, el ambiente dentro del oficialismo y tuvo que ser la propia candidata, Janet Jara, quien también en el marco de lo que es su gira, estaba en Punta Arenas, sin ir más lejos, preparada para anunciar también algunos temas vinculados a la campaña, Plan Nacional de Empleabilidad. En el marco de esta gira tuvo que obviamente referirse a esto. Los esfuerzos que tenemos que concentrar tienen mucho más que ver con dar respuesta a los problemas que Chile tiene, a que estar discutiendo entre los distintos dirigentes de los partidos. Ese es mi énfasis, tenga que hacer presente nuevamente. Apenas vuelva a Santiago voy a tener que hacer un esfuerzo en ese sentido. Además, lo que planteó la candidata es que yo les pediría que se concentren en la campaña. El proyecto político adversarial está al frente. Yo lo que haría es pedir esa concentración. Yo no soy la mamá de ninguno de los dirigentes de los partidos. Quiero ser presidenta de Chile. Es parte de lo dicho por la candidata. Quiero entrar de inmediato a conversar sobre este tema porque de verdad que el escenario del oficialismo con estas discusiones y particularmente obligando a la candidata a tener que ir zanjando de alguna manera, no sé si es lo más óptimo. Valentina, parto contigo. Cuéntame un poquito cómo lo has estado siguiendo. Sí, yo creo que esto ha entrampado un poco en la campaña de Janet Jara. Las últimas semanas hemos estado hablando principalmente de los dichos de personeros del Partido Comunista, de Lautaro Carmona, de lo que dijo el otro dirigente, de lo que dijo el otro. Hemos estado como en ese vaivén. Pero a mí lo que me hace creer un poco las declaraciones de Lautaro Carmona es que dio por perdida la presidencial. Aquí da un poco lo mismo lo que pase con Janet Jara. Lo que importa es que la base electoral del Partido Comunista esté presente para poder en el fondo sacar una buena lista parlamentaria. Eso es lo que yo podría leer de las declaraciones, porque si no, no me hace ningún sentido entrar a cuestionar a un ministro que trabajó mano a mano con Janet Jara en alguna de las reformas más importantes, ella misma lo plantea. Sí. Me parece como al menos contraproducente con respecto a la candidatura. Entonces lo que me hace creer es que no se busca como algo prioritario en el fondo la candidatura de la candidata. Y al mismo tiempo es una lástima que la candidata tenga que salir a decir yo no soy mamá de nadie, porque uno esperaría que igual a pesar de no ser mamá de los dirigentes,
tuviera las posibilidades de ordenar al menos algunas de las dirigencias, al menos su partido político. Yo podría esperar, es una coalición grande, podría entender que le sea más difícil con partidos que no son el de ella, pero son parte de la coalición, pero me llama la atención que no haya sido capaz de unir a su propio partido detrás de ella. Lo que hagan otros partidos me parece como ya más difícil que una candidata lo pueda hacer, esto más, las coaliciones son complejas. Pero me llama la atención esa incapacidad que se ha visto en la candidatura de Janet Jara de al menos ordenar a su partido. Voy contigo ahora, Daniel, tu perspectiva en torno a estos debates y también al menos el diagnóstico que hace Valentina de lo que podría estar detrás también de la actitud que ha presentado Lautaro Carmona, no solamente este domingo, esta semana, sino que además en otros episodios que no han caído bastante bien, para nada bien dentro del oficialismo. Yo creo que aquí hay una pregunta importante que hacerse y es ¿por qué el único partido que parece estar aportillando la línea oficial de la candidata es su propio partido? Eso es lo más llamativo, porque uno se podría esperar que al menos el partido que costó más alinear o el que se sumó en último momento, como es la Democracia Cristiana, que de ahí pudieran venir algunas visiones más contrarias, de algún otro partido, de algún otro diputado, o algún miembro del comando, pero es su propio partido. Entonces, la idea de que están buscando solamente un resultado en la parlamentaria, yo creo que eso no es solo del Partido Comunista. A todos los partidos les interesa tener un buen desarrollo en la elección, en el Congreso. Eso es el minimum minimorum, de ahí partimos. Ahora, lo que más me intriga a mí es tratar de dilucidar cuál es la estrategia que hay al interior del Partido Comunista, porque no lo hacen espontáneamente. Obviamente aquí esto está pensado, es consistente. A mí me da la impresión de que Lautaro Carmona particularmente y su núcleo más cercano están mucho más interesados en la defensa de Daniel Jadwe que la candidatura de Janet Jara. Y la verdad es que desde hace algún tiempo se deja ver en el Partido Comunista, como hace mucho tiempo no sucedía, que hay dos visiones. Una visión de los que participaron en el gobierno de la nueva mayoría, que tuvieron cargos, estamos hablando de la gente cercana a Janet Jara, sí, aquellos que participaron del Poder Ejecutivo, y otros más ligados a la estructura oficial del partido, al Parlamento, a una visión muy largoplacista del comunismo. Yo siempre digo que el reino del Partido Comunista no es un reino de este mundo, es otro modelo de sociedad, no es la democracia representativa, tal vez ellos dirán, no es tampoco ninguno de los socialismos reales que ha estado, ok, puede ser, pero está claro que el modelo que más les acomoda no es la democracia representativa, que es una democracia, en términos marxistas, burguesa, creada por un sector que no es el proletariado, es la burguesía. Bueno, esa democracia liberal es la que no está en los principios del Partido Comunista, pero Janet Jara y un grupo sí la acepta, sí ha decidido que ese es el camino de su... Bueno, es su pensamiento, pero además es el camino que le ofrece a Chile en conjunto con los demás partidos. Entonces, ahí hay una disonancia, creo yo, que molesta al Partido Comunista. Tal vez se necesite revisar en un congreso ideológico más importante. Yo no creo que vaya a haber una fractura en el Partido Comunista, que esto vaya a haber una escisión. Sí. No, pero sí muestra una tensión muy fuerte y que es una tensión que está entre el futuro y de posición tradicional del Partido Comunista, que es lo que finalmente los ha sostenido en toda su historia. Aquí lo complejo son los timings, porque de alguna manera es bien plausible suscribir ahí, Daniel, tu mirada en torno a la necesidad de mirar el contexto de principios, la mirada ideológica, en fin, del partido, pero obviamente no están los tiempos para hacerlo, se debiesen hacer en un corto mediano plazo. Por supuesto. Estamos además en un contexto electoral y por ello el momento en el que se están desarrollando obviamente estas fricciones no es el más oportuno, y de ahí bien importante, Valentina, entrar un poquito en lo que tiene que ver con la estrategia política y si efectivamente
además tomando al menos la hipótesis que planteas tú de tal vez estar tirando la toalla en la presidencial de parte de Lautaro Carmona, ¿cuánto puede sacar de provecho el otro lado de la vereda respecto a esto? Sí, yo creo que ahí yo tengo un matiz con Daniel, o ¿Ya? sea, el Partido Comunista viene pensando lo mismo hace muchos años, no es que hoy día hayamos descubierto que hay un ala del Partido Comunista que tiene más dudas del Estado de Derecho, que está dispuesto a pasar por arriba. Esto ha sido, si tú miras los principios del Partido Comunista hacia atrás, siempre ha habido dudas democráticas del Partido Comunista, al menos dudas democráticas. Y Janet Jara es parte de ese partido. Ella conoce los principios, o sea, yo asumo, cuando uno entra a militar a un lugar, conoce los principios de donde entra a militar, defiende esa visión, busca defenderla desde la discusión pública, y al mismo tiempo podemos decir que ella piensa algo distinto. Entonces a mí me hace dudar si efectivamente ella piensa algo distinto. Puede ser que ella haya decidido que por la campaña, en nivel pragmático, y por la coalición va a dejar de lado ciertas visiones, pero no es que ella haya dejado de creer, solo que por ahora las sacó arriba de arriba de la mesa. Y es porque yo tengo la sensación que el Partido Comunista es estructuralmente pragmático y busca estar en el gobierno, en los espacios de poder, aunque eso signifique transformar sus principios por un rato o intentar ocultarlo. Sí, yo creo que esto abre un paso a una discusión de la oposición, en el sentido de que yo veo cada vez que se abren más posibilidades de que Janet Jara vaya perdiendo base de defensa. O sea, dejó de ir a foros en palabras de ella, por hacer una estrategia más territorial, pero no hemos visto que esa estrategia haya tenido fruto en este último tiempo porque ha estado en la prensa, en la pelea esta con los dirigentes de los partidos. Entonces eso sí abre una puerta a la oposición a que terminemos en un escenario como el de Bolivia, que es como una segunda vuelta con dos candidatos de derecha, de distintas derechas, pero de derecha. Y queda tanto para la elección que yo te diría, hace un año atrás yo te diría es un escenario imposible, pero hoy día no me parece un escenario tan imposible, que todavía está lejos de eso, sí, pero tampoco me parece como una cosa que no pudiera llegar a pasar. Daniel, los escenarios, ahí los planteaba de alguna manera Valentina y tampoco quiero dejar de lado el matiz que tiene contigo respecto a efectivamente el nivel de convencimiento en torno al ideológico que tiene toda la militancia del Partido Comunista. Te dejo ahí la palabra. Ahora, respecto a esos temas, lo que creen los partidos, los principios y después lo que hacen. Creo que muchos partidos pueden tener una retórica revolucionaria en ciertos momentos y una práctica reformista en otros momentos. O al mismo tiempo sostener una retórica revolucionaria, pero en la práctica una vía reformista. Más o menos lo que le pasó al Frente Amplio y al gobierno de Boric cuando llega con un discurso mucho más radical, pero su práctica es mucho más pragmática. Entonces, y eso está presente en todos los partidos. Vamos a ver también cuando gobierna la derecha, llegan con un discurso, ¿cierto?, más conservador y tienen que moderarse porque Chile los tira hacia el centro. Entonces, esto es una práctica, es un fenómeno que se da en todos los sectores políticos. Ahora, cada partido, cada sector lo asume con lo que tiene. Se modera su práctica en relación a su discurso. Ahora, el Partido Comunista tiene ciertos principios que son históricos, que varían poco. Es uno de los partidos ideológicamente menos flexibles que hay en la historia política chilena. Pero tiene una práctica política que es bastante moderada, incluso en la época de la Unidad Popular, y lo hemos visto muchas veces, se ha discutido esto, siempre el Partido Comunista siguió una línea más centrista, eran considerados incluso más sectores conservadores dentro de la Unidad Popular, más fiel al programa de la Unidad Popular, a un acuerdo, a pesar que creían que el modelo era un modelo revolucionario, que era muy para adelante, en un horizonte muy lejano. Ahora, ¿cómo se avanza hacia ese horizonte más lejano? Se necesita un paso que es la democracia, que es la presencia de los trabajadores, etcétera, etcétera. Entonces, en ese tránsito hay muchas cosas que pueden pasar dentro de la idea del Partido Comunismo. Por eso no renuncian al marxismo-leninismo. Me da la impresión de que está como horizonte. En algún momento una coyuntura revolucionaria exige que el partido actúe de determinada manera. El punto es que hoy día estamos viendo que hay
otra matriz, al parecer. Yo creo que Janet Jara ha dado prueba de que ella está más convencida de que Chile necesita una vía más de la línea de la democracia liberal, representativa. Esa es la vía que tiene Chile, no hay cabida para otro tipo de cosas. Entonces, ahí hay una disonancia importante, y también eso se junta en que al interior del Partido Comunista me tinca que ya hay una disputa por liderazgos internos, y eso se comienza a reflejar ya en algo externo. En todos los partidos siempre hay disputa por liderazgos internos, pero los comunistas han tenido esa reserva y a que las cosas se ven adentro, son muy disciplinados, y ahora eso tiende a exteriorizarse porque tienen una candidata que va mucho más al centro de lo que el partido esperaría. Entonces puede ser que incluso en esta campaña Janet Jara tenga que ir tanto al centro que en determinado momento se haga irreconocible para los sectores más tradicionales de su partido. ¿Puede transformar el escenario como el de Bolivia, como decía Valentina? De tener a las derechas. No sé, no creo que sea comparable Chile con Bolivia, son sistemas políticos muy distintos, son coyunturas muy diferentes. Ahora, las sorpresas pueden pasar, obviamente, y las encuestas siempre pueden subestimar a algún candidato. Las encuestas no creo que sean el termómetro más fidedigno para poder predecir cosas. Sobre todo cuando hay ambiente de cambio social, ahí pierden la brújula. En momentos en que la política está más estable se pueden predecir mucho más cosas, pero en coyunturas de cambio, y Chile está viviendo cambios importantes. Les dejo tiempo para ir cerrando algunas ideas, Valentina. Sí, yo creo que esta va a ser una elección especial. Tiene inscripción automática y voto obligatorio, de una manera como que vamos a empezar a conocer de verdad a todos los electores, siento. Hace tiempo que no lo habíamos tenido nunca habíamos sido capaces de conocer realmente a todos los electores y lo que piensa Chile como en general. Pero yo me quiero quedar con un punto de lo que decía Daniel. Daniel planteaba que como el Partido Comunista ha tenido un comportamiento bastante democrático, pero apenas ha visto la oportunidad ha intentado pasar por el lado ahí de la democracia. O sea, intentaron hacerle una acusación constitucional al presidente Piñera en el minuto del estallido social, intentaron ahí potenciar ahí la manifestación, defender la violencia en las calles como un método válido para hacer política. Al mismo tiempo, en el primer proceso constitucional intentaron meter así un montón de cosas, y no solo el Partido Comunista, otros partidos de izquierda y otros movimientos de izquierda también, están siempre intentando, y creo que lo que tú planteas es cierto. O sea, ellos han visto que hoy día no pueden, entonces cuando se abra la ventana, van a abrir la ventana. Y eso es lo que a mí me preocupa, porque en el fondo yo no creo que la democracia liberal en Chile sea tan sólida. Yo creo que es fácil de bypassear, y eso es un problema cuando tú tienes un sistema político donde hay una fuerza política tan importante que hoy día puede llegar a la presidencia de la República, que está dispuesta a pasar por arriba de la democracia por fines y por fines que ellos consideran que son más importantes, y están dispuestos a usar la violencia como un medio de acción política. Yo no encuentro que sea inocuo. Y a mí lo que me preocupa es que hoy día no está la ventana, como dices tú, en este minuto político particular, en la coyuntura política en la que estamos hoy día, esa ventana no está abierta, está bastante cerrada. La gente está, o lo que yo he visto en la opinión pública y en la discusión pública, es que esa ventana está súper cerrada. Yo pero entiendo, entiendo esa preocupación, yo veo que ahí se abre la ventana. Por supuesto, pero me preocupa mucho más que hay un sector político, que es la derecha, tal vez no la que está representando Valentina, que Bópoli dice pertenecer a esa derecha liberal, pero sí hay gente de la derecha que apoyó el golpe de Estado y ahora se está viendo en el comando de Evelyn Matei, tienen el principal vocero señalando que no fue una dictadura. Entonces tampoco hay un convencimiento, y uno puede decir, el Partido Comunista puede intentar en cierta coyuntura, tal vez, posiblemente, llevar hacia la revolución, pero los otros lo hicieron, bombardearon la moneda y lo están justificando, dicen que está muy bien. Y ahora, que la candidata en un eventual gobierno de Kast, irían con esos sectores, irían con el que violaría nuevamente los derechos humanos, que está Kaiser. Entonces, yo ahí tengo una preocupación mayor, porque
apenas se abre también una ventana para legitimar la dictadura, corren a legitimarla. Entonces, ese comportamiento no lo tenemos dentro del Partido Comunista. En la práctica, el Partido Comunista ha sido impecable en su defensa. Te doy la palabra de inmediato, defensa. Valentina, para que cierre la idea, Daniel. Y te doy la palabra, Valentina. No, le quiero decir que sí lo tiene. O sea, Daniel Jadwe fue súper claro hace no tanto, y es un candidato a diputado del Partido Comunista que va en la lista del oficialismo. O sea, los otros partidos lo validaron de alguna manera. En el caso de Evelyn Matei, ella hizo unas declaraciones, después rectificó y aclaró en una carta escrita en el diario. Yo no he visto eso de Janet Jara. Yo he visto que Janet dice, ay, a mí me gustaría que Daniel se dedicara a su defensa, pero no he visto decir, no me parecen las declaraciones que dio, no me parece lo que dijo, yo no creo eso, no lo comparto. Esa fuerza no la he visto. Y eso es lo que a mí me preocupa. No es lo que no se dice en esto es tan importante como lo que se dice. Y en este caso particular, yo no veo desde la candidata una certeza de una defensa de la democracia como sí la veo en Evelyn Matei. Cierro contigo, Daniel, porque vamos a cerrar el bloque. A ver, yo creo que coincido en que sería bueno que Janet Jara cerrara esa cuestión, porque ha tenido que hacerlo por goteo. Primero con lo de Cuba, con lo de Venezuela. Con lo de Venezuela fue más fácil. Aún así Carmona sigue defendiendo, Jadwe también, etcétera. Entonces hay una línea del Partido Comunista que es la más dura. Sería bueno que Janet Jara cerrara esa cuestión de una vez por todas. El problema es que si reniega de la lucha de clases, también sobre interpretar la lucha de clases tiene muchas interpretaciones, una blanda y una dura. El conflicto no es la simple lucha de clases. Entonces hay una discusión interesante que dar ahí, que a la gente le importa un pepino, pero que para el nicho político que alimenta estas discusiones sí es relevante, y creo que de repente se podría cerrar eso de una vez por todas. El punto es que si ella reniega todo eso, tendría que alejarse definitivamente de su partido. Entonces, en la eventualidad que ella ganara la elección, por ejemplo, y tuviera que gobernar con los principios de los demás partidos en eso, yo creo que lo más fácil, o veo casi inminente, que ella tendría que renunciar al Partido Comunista, porque sería muy difícil para el partido sostener un gobierno centrista. ...9:38 de la mañana... seguimos en Enlace USACH, seguimos con nuestro panel, hoy día junto a Daniel Grimaldi, director ejecutivo de la Fundación Chile 21, y con Valentina Alarcón, concejala de Providencia, militante de Evópolis, y nos quedamos particularmente en la oposición para hablar un poquito de una información que marcó bastante la jornada del día de ayer. Lo traía en la tarde la segunda. Exalcalde Germán Codina se incorpora al comando de José Antonio Kast. Estuvo dentro de lo destacado. Obviamente importante ir analizando cada uno de estos elementos. Recordemos que durante estos días también se estuvo incorporando Bernardo Fontaine a este comando. Y recordemos además que Codina dejó la militancia el año pasado de Renovación Nacional, estuvo 18 años en la militancia. Según consigna la segunda ayer, el aterrizaje fue con un llamado a la unidad y cuestionando los dichos del presidente de RN, Rodrigo Galilea, sobre que un eventual gobierno republicano debería ser con los equipos de Johannes Kaiser y los socialcristianos y no con Chile Vamos. En ese sentido, señaló que está mal que se produzcan estas críticas al interior del sector. Yo creo que lo más importante es centrarse en la pésima gestión que ha tenido este gobierno. Eso lo dijo a la segunda. Agregó que el adversario no está de este lado, el adversario no es Kast, no es Matei, Parisi ni Kaiser. El verdadero adversario es la continuidad que quiere tener este gobierno con su candidata. Son algunas de las miradas. Ha estado en varios medios de comunicación, dicho sea de paso, durante estas últimas horas. Por ejemplo, estuvo en Pauta, ahí dentro de los planteamientos que hizo es que en el caso de Evelyn Matei tiene una trayectoria respetable, pero hoy me convence la claridad que tiene José Antonio Kast. Es lo que dijo en Pauta. En este caso, Germán Codina también planteó que para fortalecer la democracia, el Estado de Derecho y darle libertades que corresponde a las personas, es evidente que necesitas llegar con un gobierno de urgencia como el que plantea Kast. Es alguno de los temas que ha expuesto en, como les decía, distintas entrevistas que ha estado dando durante las últimas horas. Quería buscar también algunos puntos de vista que planteó en conversación
conversación con Infinita también el día de ayer. Dijo que no tuvo ninguna invitación por parte del otro comando, algo que también ha hecho mención en varias oportunidades. Quiero quedarme con ustedes, porque aquí estamos observando entonces la llegada de figuras que han sido ampliamente reconocidas en su trayectoria como vinculadas a Chile Vamos y que hoy están sumándose al proyecto, en este caso de José Antonio Kast. Daniel, parto contigo ahora para que me cuentes un poquito cómo sigues también este desembarco de Codina en el comando de Kast. Lo primero que me llama la atención porque me lo crucé en un panel en una radio amiga hace tiempo y comentó que no tenía ganas de volver a la política. Una semana después, el comando de Kast. Entonces, nunca confíes en lo que te diga un político, diría mi viejo amigo Max Weber. Bueno, dicho eso, me parece que es casi... es muy esperable que los políticos que quieren estar en espacios de poder van hacia donde están los polos de poder. Si cuando huelen donde está el poder, eso atrae a mucha gente. Y también tiene que ver con ciertas rencillas, creo que se dan en los equipos. Entonces, si le abren una puerta a sus ideas, creo que va a estar ahí. Hay gente que milita en sus ideas y no las ideas de un sector, son militantes de las causas que ellos mismos llevan. Y obviamente donde ellos piensan que pueden brillar, van a estar ahí. Lo segundo es que hay un sector de la derecha, yo diría que 2/3 de la derecha, tal vez un poco más, que realmente piensan como Kast y no como Matei, o lo que muestra Matei el último tiempo. Me da la impresión de que muchos dicen, sí, en realidad siempre hemos pensado como Kast, y es mucho más fácil ir hacia José Antonio Kast ahora, porque digamos que lo que propone Kast no es un fenómeno político, no es una nueva derecha, es la restauración de una antigua derecha. Si él, recordemos, salió de la UDI, y cuando se va de la UDI es porque dice la UDI renunció a sus principios, se volvió hacia el centro, se izquierdizó, y es una especie de restauración. El fenómeno de la nueva derecha es más bien por ahí, por lo que está intentando hacer Kaiser, intentando parecerse a Milei, una locura. Bueno, ese perfil lo tiene más bien Kaiser. José Antonio Kast es la restauración del antiguo pinochetismo, es el pinochetismo de toda la vida. Entonces, los que todavía creen en esa derecha antigua de los que fundaron la UDI, les es mucho más fácil volver a eso. Entonces, hay un grupo que, por principios, va a estar con Kast. Hay otros que por oportunismo van a ir, porque Kast necesita traer eso. En cualquier caso, considero que Kast no va a poder hacer un gobierno en la eventualidad que ganara sin los equipos de Chile Vamos. Sería una muy mala noticia para Chile que intentara hacer un gobierno con el sector de Kaiser o social cristiano, que tienen cero experiencia, tienen cero cuadros, son aventureros de esta cuestión, digámoslo tal como son las cosas. Sería una aventura muy riesgosa para Chile. Entonces, tiene un cierto factor positivo el hecho de que se vayan juntando, porque las dos candidaturas más competitivas son Janet Jara y José Antonio Kast. Ambos necesitan mostrar solvencia en sus equipos, que podrían hacer un buen gobierno. Y para Kast necesita a los cuadros de Chile Vamos, y eso está clarísimo. Entonces, muchos dicen, hagámoslo ahora que para la segunda vuelta, si esto está más o menos cortado. Entonces me da la impresión de que creo que lo van a moderar también. En la segunda vuelta, Kast va a tener que ser mucho más moderado. Valentina, voy contigo también. ¿Cuál es tu óptica respecto no solamente a esta incorporación de Codina, también algunos de los conceptos, y además en la segunda del día de ayer también se recogían algunas opiniones desde Chile Vamos, por ejemplo, a propósito además de estas declaraciones del senador Galilea que no cayeron bien en algunos. Cristian Monkeberg decía, hoy día la concentración tiene que estar en tener una lista parlamentaria fuerte y en pasar a segunda vuelta con nuestra candidata. Se equivocó Galilea esta vez, ese es uno de los puntos que plantea. El caso del alcalde de Santiago, Mario Desbordes, primero trabajemos para que gane Evelyn, si no pasa eso, apoyará a Kast sin dudar, es lo que decía también en este caso, en esta nota de la segunda del día de ayer. Me quedo contigo para que también me cuentes un poquito cómo lo observas desde Bópoli y también desde tu perspectiva. Sí, desde mi perspectiva yo creo que de partida no es curioso lo que está pasando. O sea, en el minuto en que José Antonio Kast le empieza a ir mejor la encuesta, los descuelgues se empiezan a producir. Pasó lo mismo en la candidatura pasada.
Y ahí viene la pregunta que yo... Ahora, José Antonio ha sido bien explícito en que él va a necesitar cuadros técnicos de Chile Vamos para gobernar. La pregunta es cuáles son esos cuadros técnicos y quiénes. Y yo ahí le recomendaría, y aquí me voy a poner patúa a hacerle una recomendación a un candidato presidencial, pero le diría que tenga ojo con los descuelgues, los que han llegado como descolgados, porque no es que ellos hayan tenido una visión política más cercana a José Antonio Kast que uno dijera desde el principio. O sea, en enero, cuando a José Antonio Kast le estaba yendo peor en la encuesta, ahí se traspasaron porque creían en el proyecto político de republicano, sino que en el minuto en que vieron que le iba a ir mejor la encuesta y eso le podría asegurar un poquito más de cuota, quizá un cargo en el gobierno, empezaron a hacer los cambios o se cambiaron de lado. No estoy hablando de estos dos casos particulares porque ninguno de ellos es militante de los partidos de Chile Vamos, sino que son personas que fueron en su minuto cercanas a Chile Vamos, pero también Chile Vamos antes era la única alternativa, ahora existe otra, entonces yo no veo tan complejo el cambio. Pero sí en los militantes yo le diría, mira, tenga ojo porque cuando usted esté bajo en la encuesta van a ser los primeros que van a ir a buscar a otra persona a quien apoyar. Yo creo que hay un problema de disciplina parlamentaria en la derecha muy grave hace tiempo. Y yo creo que también un poco en algunos partidos de izquierda, pero en la derecha para mí uno de los grandes como dolores que uno puede ver en Chile Vamos es como la indisciplina y la capacidad de cambiar de un candidato a otro bastante fácil. Yo creo que sí de Galilea, Valentina, la tesis de Galilea, ¿cómo la considera? Mira, yo creo que, o sea, claramente José Antonio Kast y el Partido Republicano tienen dos aliados más cercanos que Chile Vamos, que son el Partido Social Cristiano y el Partido Nacional Libertario. Van en la misma lista parlamentaria y eso ya hace que tú seas como... Es como una especie de coalición, no se ha definido así, pero es como una especie de coalición. Pero claramente él va a tener que gobernar con más que su coalición, porque hay una serie de cuadros técnicos que él mismo ha dicho, él mismo ha planteado que están en el otro lado, si es que llega a ser presidente de la República. Yo espero que Evelyn Matei pase segunda vuelta y termine siendo la presidenta de la República, pero si eso no se llega a dar y es otro gobierno, yo creo que la colaboración tiene que estar. Y eso también pasaría con un gobierno de Yanez Jara. Nosotros no entraríamos como cuadros técnicos, pero yo esperaría que los parlamentarios elegidos por Chile Vamos se sientan en la mesa a conversar para lograr acuerdos. La única forma de avanzar en política es esa. Yo creo que a los extremos lo han malentendido. Pero sí ha habido un centro político, tanto de centro izquierda como de centro derecha, que tiene que seguir trabajando en una mesa unida, si no, no vamos a avanzar en las reformas estructurales. Y en un gobierno de José Antonio Kast, yo sí creo que hay más coincidencias con Chile Vamos en general, y por ende es muy probable que muchos militantes y no militantes, pero cercanos a Chile Vamos, cuadros técnicos, entraran a un potencial gobierno de José Antonio Kast. Daniel, vuelvo contigo para que también ahí hagamos los contrapuntos que estimes necesario. Me pareció interesante también lo sí, dale. Y yo creo que aquí lo importante es que cualquiera que gane, que a Chile le vaya bien. Y para que sea un buen gobierno de Jara, de Kast o de Matei, tiene que tener gobernabilidad, tiene que asegurar gobernabilidad, tiene que tener alineado a un sector. Yanez Jara tiene a todos los partidos, esa pega ya se hizo, desde la democracia cristiana al PC, con todos los problemas que tenga el PC, pero digamos que está prácticamente alineado, al menos el corazón, lo más importante está ahí. La derecha está dividida. Yo espero que en una segunda vuelta realmente se alineen, porque eso le da al país, le da certezas. Si gobierna Kast o gobierna Matei, tienen que gobernar juntos. Porque los mejores cuadros los tiene Matei dentro de la derecha. Por lo tanto, si queremos que a Chile le vaya bien, tienen que estar la gente más, los más idóneos. Y no seleccionar, qué sé yo, no sé, me daría terror ver al gobierno de Kast solo con el Partido Social Cristiano y con los libertarios. No sé, desquiciado. Entonces sería un gobierno, una locura. Tendríamos aquí como Milei proponiendo cuestiones que están fuera de toda norma, de toda racionalidad política, con discursos altisonantes.
y eso generaría inestabilidad en el país, inestabilidad en la economía. La economía, el desarrollo del país, los desafíos que tenemos por delante necesitan acuerdos, necesitan una ruta acordada entre ambos sectores. Y para eso tiene que haber cierta racionalidad, tiene que haber aplomo en el gobierno. Yo espero que se lleguen a formar esas dos grandes coaliciones por un acuerdo racional. Entonces, bien, eso se va a terminar, ojalá que se termine produciendo igual. Sí, Valentina, más allá de lo que ya tú planteaste, de un escenario que se podría configurar con un José Antonio Kast en el gobierno donde cuadros de Chile Vamos puedan ingresar de alguna manera en el gobierno, ¿serías también tan categórica como lo que planteaba Daniel en torno a un gobierno donde solamente hubiese liderazgos del mundo libertario, el mundo republicano, del social cristiano? No, yo quería hacer primero, antes un punto Sí. al comentario de que la izquierda va unida y la derecha va en dos ¿Ya? listas. Yo creo que eso es más de incentivo electoral que de unidad ideológica. Yo creo que de hecho en la izquierda hay más diferencias ideológicas, por lo menos en economía al menos, que las que hay en la derecha. En la derecha hay otras diferencias súper grandes, son proyectos políticos distintos, pero sí hay alguna cercanía. Y yo creo que hoy día, como el escenario está más favorable hacia un gobierno de oposición, la izquierda tiene que unirse para sobrevivir. Entonces yo creo que es más de incentivo que de visión política. Respecto a lo que tú planteas, yo no podría hacer un juicio de valor tan grande del Partido Nacional, de personeros del Partido Nacional Libertario ni del Partido Social Cristiano, porque de verdad tampoco los conozco y no los he visto en acción, como se puede decir, en el Congreso hay poquitos, no son una bancada grande. Yo creo que hoy día para la próxima bancada van a tener más presencia y por ende ahí es cuando viene la pregunta. Pues otra cosa es con guitarra, uno es desde afuera decir como outsider, que es un poco lo que le pasó al Frente Amplio, que es decir, está todo mal, aquí falta voluntad, aquí no sé qué, y después cuando tú llegas al gobierno te das cuenta que es mucho más profundo y más complejo que eso. Pero sí, yo tengo claro que un gobierno José Antonio Kast va a tener cuadros de Chile Vamos, y ahí hay que ver, tienen que tomar la decisión los partidos de cuáles van a entrar al gobierno. Yo veo bastante claro que RN y la UDI probablemente entrarían a apoyar un gobierno de José Antonio Kast de manera directa. De Bópoli lo vamos a ver probablemente en la decisión del Consejo General, pero es bastante claro que la situación la situación país actual de la crisis de seguridad y la crisis económica te lleva a priorizar cosas hacia un lado versus otras. En ese sentido, hoy día la prioridad tiene que ver con educación, con salud, con empleo, además de seguridad, dejando seguridad de lado, pero tiene que ver con empleo, con fortalecer el Estado de Derecho para que haya más inversión, y en eso yo veo muchas más coincidencias en la derecha que en la misma coalición de izquierda. En ese sentido veo mucha más unificación. Tenemos ciertas diferencias de ciertas cosas y eso ha sido súper claro. Hemos tenido diferencias en la reforma de pensiones y un montón de cosas que ha sido bien explícitas las diferencias que hemos tenido con el Partido Republicano y esa coalición. Pero de alguna manera hay alguna base común de ciertas cosas que compartimos, y yo espero que ese sea el foco también de el futuro gobierno de Belín Matei, que se recupera la seguridad y en el empleo. Les dejo tiempo. Sí, les dejo tiempo ahí breve para cerrar ideas, Daniel. A ver, creo que lo importante acá es que hay candidaturas que están teniendo que ofrecer futuro al país sin aventuras. Eso es relevante. Entonces, la izquierda ha asumido sus errores, hay una relectura del Frente Amplio sobre su primer año de gobierno, y creo que hay lecciones bien aprendidas y ha encaminado, se ha enmendado un poco el rumbo, hay una conciencia de la necesidad de unidad, y me parece que la derecha también está llegando a eso. El punto en que hay una disputa por la hegemonía dentro de la derecha, y que es lo que los tiene más complicados. Valentina decía ahí que hay mucho más acuerdo que dentro de la izquierda, que la unidad de la izquierda es más bien pragmática, pero llevamos en la práctica harto tiempo gobernando juntos.
En cambio, en la derecha se ha hecho más difícil, están disputándose una hegemonía. Entonces creo que ahí hay un punto relevante que es un gran signo de interrogación. En Evópoli hay una tesis de la derecha liberal que queda bastante en aprietos con un gobierno ultraconservador como el de José Antonio Kast. Creo que es algo complicado porque ahí hay una postura hegemónica de ese lugar y que están arriba de la ola. No digamos que ahora la derecha liberal está en su mejor momento. Hay una tendencia muy conservadora en la derecha y que es aplastadora, tiene una vocación hegemónica. Cosa que no se da en la izquierda. No hay ningún sector que tenga la capacidad de imponer una visión hegemónica dentro de la izquierda. Y, eso falta todavía. Entonces diría que eso me preocupa, que una derecha que tardó tanto tiempo en moderarse, tanto tiempo de desligarse del lastre de la dictadura de Pinochet, hoy día se ve amenazada y ese proyecto pueda terminar desapareciendo. Valentina, cierro el panel contigo. Sí, yo creo que aquí hay una discusión bien interesante que tiene que ver con hacia dónde se va a configurar el futuro pasado estas elecciones, 4 años más, después de que pase este siguiente gobierno, entre como la nueva izquierda, qué va a hacer la izquierda y qué va a hacer la derecha. Y yo creo que ahí los proyectos de centro están súper amenazados, tanto de centro izquierda como de centro derecha. Son proyectos políticos que solo se han ido achicando, dejando mucho más espacio a esta izquierda más radical y a esta derecha más radical también. Y eso solamente ha ido corriendo la vara. Lo que también es preocupante, y queda la pregunta que uno le puede hacer a esos proyectos de centro, de los cuales yo soy parte de uno, es cómo te hacís cargo de esa disminución que ha ido perdiendo, qué es lo que has dejado de decir, qué es lo que a la gente le ha dejado de importar. Cuando la inseguridad, por ejemplo, es tan fuerte, la gente está dispuesta o hemos visto en mediciones, encuestas, que las personas están dispuestas a perder libertades en pos de ganar seguridad. Y ahí hay una pregunta súper fundamental, que cuál es el límite de eso. Y eso aplica para los dos lados, como las dos ultras. O sea, hoy día tenemos un gobierno de izquierda bastante radical, el presidente, que tiene ministros que han estado en visiones bastante de izquierda, y hemos visto algunas de esas cosas presentes. O sea, toda la que fue la propuesta constitucional habría sido una debacle para el país, en el fondo. Y yo creo que ahí viene, insisto, la pregunta de cómo la centro derecha no comete el mismo error que cometió la centro izquierda, que lo llevó a hoy día a estar en una posición mucho más disminuida y mucho más compleja por no defender su propio legado en su minuto. Cuando se hablaba de los 30 pesos, no son los 30 pesos, son los 30 años, la concertación, casi ningún personario de la concertación de la centroizquierda fue capaz de defender su propio legado, que probablemente ha sido fue bastante exitoso en el país. O sea, si uno ve lo que pasó en esos 30 años y cómo pasamos de ser un país profundamente pobre a uno de clase media, porque todavía estamos ahí, pero estamos en ese proceso, es muy grave lo que pasó. Entonces yo espero que la centro derecha no cometa el mismo error. Y ahí viene la conversación de lo que va a pasar en los años que vienen. Yo quiero darle las gracias a Valentina Alarcón, Daniel Grimaldi, que han estado con nosotros en nuestro panel. Un abrazo, que estén muy bien, nos reencontramos pronto. Saludos. Chao, que estén bien. Saludos a todos.